Saludos, bienvenidos a Televisión Canaria. En este jueves hemos invitado a los estudios de Televisión Canaria. Está con nosotros en 30 minutos hoy Claudina Morales, es la presidenta nacional de Coalición Canaria. Claudina Morales, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. No tiene usted demasiado ritmo con tantas cosas. Presidenta nacional de Coalición Canaria, candidata al Ayuntamiento de La Oliva, candidata también por Fuerteventura al Parlamento de Canarias. ¿Cómo se lleva todo eso? Bueno, pues ahora estamos en lo que es la precampaña y por tanto trabajando desde el municipio y desde la isla y bueno, en la presidencia de Coalición Canaria, pero afortunadamente creo que estamos en un buen momento en Coalición Canaria donde no hay excesivos problemas internos, donde la gente tiene claro que lo importante ahora mismo es trabajar por donde estamos gobernando, salir y aportar nuestro grano de arena para salir cuanto antes de esta situación que estamos viviendo, preparándonos para el futuro y bueno, y en cuanto a las elecciones sin grandes problemas también, con lo cual pues bueno, yo creo que en un buen momento de nuestra organización política y eso ayuda también a poderle dedicar mucho tiempo a lo que es también el municipio y lo que es la isla de Fuerteventura. ¿Y no tiene usted estos días muchos rifirrafes internos por gente que quiere ir en las listas, por otros que no se ven? ¿Cómo se lleva eso? Bueno, siempre hay alguna situación donde no las listas o, en fin, no llueve a gusto de todos. Pero creo que al final Coalición Canaria en ese sentido es una organización que ha madurado mucho y entiende que por encima de las apetencias personales están los intereses de Canarias, los intereses de la organización política para defender a esta tierra nuestra y por tanto yo creo que primando eso lo demás se soluciona seguro. Pero me imagino que será también una dificultad incorporar al CCN, incorporar al PNC. Acaban ustedes de firmar ese acuerdo, el del PNC todavía no está cerrado, ¿no? No está firmado, pero estamos muy avanzados en el acuerdo para ir conjuntamente a las elecciones. Yo creo que desde la premisa que un nacionalismo fuerte es necesario en Canarias, y esto es lo que ha defendido Coalición Canaria hace bastante tiempo, lo que defiende el CCN, lo que defiende el PNC, y la generosidad que lleva cualquier tipo de acuerdos con otras formaciones políticas, desde el convencimiento que estamos haciendo lo correcto por Canarias, al final se han conseguido firmar estos acuerdos que además son unos acuerdos preelectorales, pero acuerdos que van más allá, con compromisos firmes de la unidad del nacionalismo, de avanzar en la unidad del nacionalismo, y esto es lo importante. O sea, ¿que se podría configurar de nuevo un partido único? En eso estamos trabajando. En el acuerdo que firmamos con el CCN hablábamos de un plazo de 1 año para hablar de esa unificación, con el PNC exactamente igual, con lo cual yo creo que sí que hay condiciones para hablar de avanzar en esa unidad del nacionalismo que tanto necesita Canarias. ¿Ha exigido tanto el Partido Nacionalista Canario como el Centro Canario Nacionalista que se incorporen en las listas miembros de sus formaciones? La verdad que hay que decir, y cuando hablaba de la generosidad lo hablaba en ese sentido, no ha sido la negociación una negociación solamente de puestos, y el PNC no está negociando solamente en base a puestos, somos realistas, pero es sobre todo en base a un programa donde recoja lo que necesita Canarias desde un ideario nacionalista de la defensa de nuestra tierra, de la defensa de nuestra gente. Y eso es lo que ha primado tanto en la negociación con el CCN como con el PNC. Por eso creo que esa generosidad de la que hablaba antes va en muchos sentidos y también en este. La prioridad no ha sido los puestos, sino qué es lo que vamos a hacer desde esta formación política. Pero veremos en las listas combinaciones de CCN y PNC. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y eso ha costado un poco medirlo? O sea, ¿qué peso tiene el Centro Canario Nacionalista? ¿Qué peso tiene el Partido Nacionalista Canario para saber en qué posición se colocan a sus miembros? No, por eso decía antes que no es una negociación donde se haya primado o yo quiero ir en este puesto y esto es lo fundamental en la negociación. No, si hemos visto las últimas valoraciones del PNC con respecto al acuerdo firmado de cara a las pasadas elecciones, era un acuerdo basado en un programa mínimo, de mínimos, que además hacían una valoración positiva de cómo se ha gestionado ese programa de mínimos en el gobierno que está terminando ahora mismo. Y eso lo planteaban como una satisfacción y por supuesto como algo positivo de cara a seguir negociando esos acuerdos y a seguir negociando la plena integración del nacionalismo en Canarias. Teniendo Coalición Canaria de presidenta una mujer, ¿eso se va a notar en las próximas listas? Vamos a ver qué porcentaje de mujeres.
Bueno, ya hay una ley que afortunadamente, o por lo menos yo la defiendo, donde garantiza que un 40% de las mujeres por lo menos estén en las listas. Eso ya lo tienen ustedes por ley, digamos. Por eso lo tenemos por ley. Es verdad que se ha avanzado notablemente en la presencia de la mujer. Coalición Canaria es la fuerza política que más representación femenina, por ejemplo, tiene en los ayuntamientos, más allá de lo que la propia ley dice. Por tanto, es importante incorporar a las mujeres. Tenemos una ley, pero además el hecho de que esa ley obligue a incorporar a las mujeres ha posibilitado que las mujeres hayamos demostrado, tengamos la posibilidad de demostrar que realmente la política también está hecha para nosotros, que tenemos una forma de hacer política que es buena desde las instituciones y desde luego en estas elecciones no solamente vamos a cumplir la ley, sino una lucha dentro de las mujeres, incluso de Coalición Canaria. O sea que la ley ha sido buena para Coalición Canaria y para las mujeres dentro de Coalición Canaria. Para todos los partidos políticos. Yo creo que todos los partidos políticos se han visto beneficiados con que las mujeres entremos en política. Yo creo que las mujeres tenemos unos valores que también se deben llevar a la política, que una sociedad no puede hablar de igualdad mientras no tenga la misma representación de hombres y mujeres, no solamente en la política, sino en todos los ámbitos de la sociedad. Este ha sido un logro importante, pero desde luego estamos lejos de esa igualdad por la que tenemos que seguir trabajando. El otro día salían los datos de la propia Unión Europea, un informe donde la representación, por ejemplo, en la Unión Europea, los parlamentarios europeos, es muchísimo menor de mujeres que de hombres, ¿no? O sea, estamos lejos de conseguir esa realidad, hemos avanzado mucho y vamos a seguir trabajando porque las mujeres ocupan el lugar que se merece en la política y en la sociedad. Estos días, Claudina Morales, estamos viendo cómo se anuncian distintas alianzas para superar, y lo dicen abiertamente, las barreras electorales. ¿Qué ideología hay detrás de esas alianzas? Bueno, yo no soy quien debo explicar qué ideologías, pero sí que lo deben explicar los partidos. A mí me ha sorprendido, pues, por ejemplo, ver a Izquierda Unida, a los Verdes, hablando de una alianza con Nueva Canarias, que a su vez está aliada con el PIL para conseguir superar las barreras electorales. Desde luego, un partido político como los Verdes o como Izquierda Unida que se alíe con el PIL para superar esas barreras electorales resulta por lo menos curioso, y creo que son ellos los que deben dar una explicación a sus votantes si es el PIL la referencia que tienen para ir juntos en una alianza política. Y por supuesto que qué programa es el que tienen para Canarias, fuerzas tan dispares como Izquierda Unida, los Verdes, Nueva Canarias, el PIL. Yo creo que el electorado, las personas que estén pensando en apoyar a estas fuerzas políticas deben ir más allá en sus preguntas, porque lo que estaba diciendo el señor que vota o la señora que vota en la isla de Tenerife por los Verdes está votándole para que el PIL, que tiene más posibilidades de tener representación en el Parlamento, de superar las barreras, esté representado en el Parlamento. No está votando para que Izquierda Unida esté en el Parlamento o para que los Verdes estén en el Parlamento, está votando para que el PIL esté en el Parlamento. ¿Y eso lo saben los ciudadanos? Yo por eso digo que esta reflexión se la tendrían que hacer porque, en fin, en política, y esto es legítimo en política, pero desde el punto de vista de la ética que defienden los partidos y partidos pues, de estas características, la verdad es que como la noche y el día, el PIL y los Verdes. En fin, pues ya digo, serán ellos los que tendrán que explicar esto, pero es la realidad, esta es la realidad, ¿no? Incluso si llegan a entrar al Parlamento, desde el punto de vista legal, pueden ir en esa alianza, acceder al Parlamento, habiendo superado las barreras electorales, y después separarse. Eso, éticamente, ¿qué dice de esas formaciones? Por eso decía que realmente tendrán que dar muchas explicaciones a los ciudadanos cuando lleguen las elecciones, porque se juntan toda esta amalgama de partidos políticos con el único objetivo de superar las barreras electorales, pero no tienen un proyecto para Canarias, no tienen un programa para Canarias, toda esta amalgama de fuerzas políticas, sino que cada uno luego defenderá lo que le corresponda o lo que entienda que es conveniente, pero no hay una unidad, ¿no?, de acción. Y sobre todo, lo que decía, hay partidos que tendrán posibilidades de tener representación en el Parlamento y otros que tendrán menos posibilidades. Aquí no se sabe muy bien cómo va a quedar esta alianza, quiénes van a ser los cabezas de lista por cada una de las islas, pero lo más probable es que determinados votos de algunas islas sirvan para que
en su caso, que no es fácil que tengan la posibilidad de superar los topes electorales, pero con más posibilidad de que salgan el representante de Lanzarote o de otra isla que, pues por ejemplo, el de Tenerife, ¿no? Estamos a punto de comenzar, Claudina Morales, un periodo electoral nuevo, distinto, sobre todo desde el punto de vista publicitario, porque no vamos a ver a partir del 28 de marzo vallas publicitarias, por ejemplo. Sí, con la última reforma que se hizo de la reforma del sistema electoral, pues cambió todo lo que entendíamos antes por lo que era la pre-campaña, ha cambiado sustancialmente. Ahora, desde que se convocan las elecciones hasta lo que es la campaña electoral, que serían los 15 días antes, no va a haber posibilidades ni de cuñas de radio, ni de vallas al uso, como estábamos acostumbrados a ver. No sé si esto a los ciudadanos les gustará más, no verse bombardeados por todas esas vallas y todo esto que hacemos. Lo que sí que es cierto es que las organizaciones políticas, tendremos que inventar nuevas formas para hacer llegar los mensajes a la ciudadanía. ¿Y en Coalición Canaria en qué están pensando para suplir esa deficiencia informativa o publicitaria? Estamos, y ya lo llevamos haciendo hace mucho tiempo, utilizando todo lo que son las redes sociales, Internet. Es una vía, y fundamentalmente para la gente joven, que es la que más se relaciona a través de estos medios de comunicación. Y ahí estamos haciendo y vamos a hacer un gran esfuerzo en lo que es la campaña, pero incluso previa. Ahora mismo estamos con el programa electoral, donde lo hemos colgado para que la gente pueda participar y aportar lo que quieran, y de ahí intentar que sea un programa participativo, pues por ejemplo a través de las redes sociales y de las formas también normales que teníamos de los debates que se han tenido siempre. Pero hay una cosa evidente, con esta reforma habrá candidatos, sobre todo los nuevos, los que se presentan por primera vez, que a lo mejor no los va a conocer nadie, ¿no? Sí, sobre todo van a tener dificultades aquellos candidatos que sean nuevos y que tengan difícil su proyección, sobre todo unas elecciones, cuando las elecciones locales, en los cabildos tampoco hay tanta variación en los candidatos, con lo cual, algunos tendrán menos dificultades, pero incluso a nivel de Canarias hay candidatos que son poco conocidos, y así los han dado las encuestas, el propio Partido Socialista, ¿no? Con lo cual van a tener dificultades para ponerlo. Están las formas típicas, y eso sí es verdad que lo permite la ley. Y a nosotros, a Coalición Canaria particularmente, nos gusta porque tenemos una forma tradicional de hacer las campañas, que es visitando a la gente, reuniones con grupos, los folletos y todo esto que nos caracteriza a nosotros en las campañas, es lo que vamos a hacer y a lo que le vamos a dedicar la mayoría de los esfuerzos. Bueno, hablemos de algún asunto de actualidad. Ayer conocíamos el barómetro del CIS del mes de febrero. De nuevo, la preocupación de los españoles está en lo más alto con respecto al paro. Un 83,9% de los españoles piensa que ese es el principal problema. En Canarias el problema nos toca más de cerca si cabe, porque la tasa del paro está en torno al 30%. Es difícil salir de esta situación. Sí, tenemos una situación, hemos vivido una situación muy difícil. Yo estoy convencida de que Canarias, si hacemos las cosas bien, podemos hablar de la salida de la crisis antes incluso que el resto de España. Los últimos datos del paro, por supuesto compartir lo que dice la encuesta, es decir, el paro es el principal problema de los ciudadanos y desde luego, y para Coalición Canaria es el principal problema en estos momentos. Los últimos datos que hemos tenido son datos que, aumenta el número de parados, pero es verdad que comparado con otros años anteriores mejoramos con respecto a los mismos meses. Pero todos confiábamos que en estos meses en los que hemos tenido ese boom turístico por la recuperación y por el desvío desde el norte de África, los empresarios se animaran a contratar más, pero no lo hemos visto, al contrario, hemos tenido 6.500 desempleados en estos dos primeros meses, ¿no? Que por eso decía que aún haciendo hay datos positivos, y es que es menor que otros años y menor que la tasa interanual del Estado español, ¿no? Del resto del Estado. Y eso es positivo, pero es verdad que todavía hay una gran desconfianza y yo creo que esto es algo que tenemos que trabajar. Es decir, los empresarios se tienen que implicar en la contratación de personas, tenemos que ir generando confianza, la situación está mejor que en años pasados y esa confianza que tenemos que generar tiene que dar lugar a la contratación de personas, que es nuestro mayor problema.
Ahora tenemos una situación difícil, o se nos plantea una situación difícil, que es la huelga que está prevista por parte del personal de AENA, que desde luego ahí tendremos que ver cómo en Canarias se plantea esto, si se llega a dar, pero las perspectivas son buenas, tenemos que generar la confianza, tenemos que contratar, los empresarios tienen que arrimar al hombro y contratar a personas, porque es verdad que se ha mejorado. Y estoy convencida que los datos que tenemos van a favorecer la salida de la crisis de Canarias antes que el resto. Está claro que si esa huelga se lleva a cabo, esos 22 días de huelga en AENA, en nuestros aeropuertos, y sufren un colapso, además son días claves, especialmente elegidos. Está claro que ahí los sindicatos han apuntado bien para hacer más daño. Si esa huelga sale, nos podría hacer mucho daño ahora que nos estamos recuperando y que tenemos unas previsiones de recuperación de en torno a un 7-9% para este verano. ¿Cree usted que estos trabajadores tienen razón en lo que piden, en ese miedo que tienen de perder sus puestos de trabajo si llega a privatizarse AENA? Vamos a ver, el privatizar AENA es un tema que es un debate muy interesante. En Canarias hemos apostado por que se haga una AENA Canarias, que se entienda Canarias como 8 pistas, o sea, un único aeropuerto, y que tiene que tener un trato especial a la hora de ver qué futuro es el que tienen los aeropuertos canarios. Independientemente de eso, los aeropuertos en muchos sitios del mundo están privatizados, lo que hay que garantizar es la buena gestión de los aeropuertos y en las condiciones que se garanticen las condiciones laborales de los trabajadores. Pero si usted fuera trabajadora de AENA, ¿estaría preocupada en este momento? Estaría preocupada no por la privatización, sino porque los derechos laborales que tienen los trabajadores se mantuvieran. En ese sentido sí que es muy importante que el gobierno, AENA, se siente con los trabajadores y lleguen a acuerdos que garanticen que su seguridad laboral y sus derechos laborales están garantizados. En ese sentido creo que el gobierno del Estado se ha dejado ir mucho, creo que tiene que retomar las conversaciones y creo que tiene que hacer lo posible porque no se llegue a la Semana Santa con una huelga, esperando una huelga. Para Canarias además le pedimos al gobierno que haga otra cosa, y es que en Canarias se garanticen los servicios. Porque así como los aeropuertos hacen mucho daño en todos sitios, en la península tienen trenes, tienen guaguas y tienen vehículos, autovías, medios de transporte para llegar y salir. En Canarias no tenemos sino los aeropuertos. Canarias sería dramático para Canarias en estos momentos, en esta situación económica, donde ahora mismo tenemos perspectivas buenas para recuperar el turismo, principal motor de nuestra economía. Sería dramático para Canarias que se realizasen esas huelgas sin las garantías de los servicios cubiertos para nuestra economía y, por tanto, para lo que hablábamos antes, el paro, que es lo que nos debe preocupar más. Si al final la huelga sale adelante, ¿podría hundir nuestra recuperación? Si la huelga sale adelante, si además no se ponen los medios por parte del gobierno para garantizar que a Canarias se le dé un trato diferenciado cuando se negocien los servicios mínimos, para Canarias sería, ya decía, dramático, sería terrible. Bueno, estamos hablando con Claudina Morales, es la presidenta nacional de Coalición Canaria. Me gustaría hacer referencia a lo que conocíamos ayer, que anunciaba el consejero de Sanidad, Fernando Bañolas. Se ha anulado el concurso del servicio de hemodiálisis, este concurso polémico que ha estado un día sí y otro también en las portadas de los periódicos, aunque el consejero Fernando Bañolas ha aclarado que no se debe a que la jueza haya detectado indicios de delitos, sino a razones económicas, porque se le dio poca importancia a la propuesta económica. ¿Cree usted que hay algo raro detrás de esto? Yo me limito a lo que el consejero está diciendo, que es quien conoce. Yo no conozco en profundidad el expediente y el consejero está actuando con los informes que desde los servicios jurídicos del propio gobierno de Canarias le indican qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y creo que esto es importante, respetar el trámite que se está siguiendo. Y si hay indicios o no de algo oscuro detrás del expediente, desde luego tendrán que resolverlo, y en ese sentido pues están actuando los propios juzgados a través de la Fiscalía, con lo cual esperaremos a ver qué es lo que a priori yo no puedo decir si hay o no oculto. Hay un procedimiento que se ha anulado porque habían irregularidades en el mismo. ¿Qué intencionalidad tenían? Yo no lo puedo decir. ¿Se ha hecho bien en anularlo, este proceso, cree usted? Yo creo que si hay indicios de que el procedimiento no estaba bien hecho y había que anularlo, y si esto es lo que además confirma el consejero, que le han dicho los servicios, es lo que tiene que hacer el consejero.
Estamos hablando de un concurso del servicio de hemodiálisis en 2 hospitales, en el Dr. Negrín y en el hospital de Lanzarote, por 125 millones de euros, una cantidad bastante importante. Y también paralelamente a esto hemos conocido unos pluses que se han otorgado de 12.000 euros al personal del Servicio Canario de Salud. ¿Le parece que esos pluses puedan chocar a más de un ciudadano que nos esté viendo en medio de la crisis con 314.000 personas sin empleo en Canarias? Sí. Desde luego todo lo que los pluses, pagar de más, a la gente que está, fíjese que hay familias donde no es que estemos hablando de que una persona esté parada, familias donde todos sus miembros están parados, con lo cual efectivamente en estos momentos donde además se está hablando de austeridad, de recortes en la administración, todo esto suena, a la gente de la calle le suena muy mal, ¿no? Todo lo que son pluses, subidas, pagos extras, a la gente le suena muy mal porque la verdad que la situación de la mayoría o de mucha gente es una situación difícil, ¿no? Y estas cuestiones yo creo que hay que valorarlas muy bien y sopesar muy bien qué es lo que se tiene que hacer porque, en fin, con pagos a determinados trabajos que se tienen que hacer, a horas extras, etcétera, se tienen que sopesar muy bien y desde luego porque la sensación que tiene la gente en la calle, la que transmitimos a veces a la calle, no es la más adecuada, ¿no? ¿Me está diciendo que no estuvo bien que se concedieran esos pluses? No, yo lo que digo es que se tiene que explicar muy bien en razón de que se conceden pluses. No estoy hablando de esto en concreto, sino quiero generalizar. Si hay alguna persona en un puesto de trabajo que asume unas responsabilidades que no le corresponden, que trabaje más horas, que esté realizando un trabajo extra, no digo que no haya que remunerarlo, pero sí que hay que explicarle muy bien a la sociedad a qué se debe, cómo hay que hacerlo y con la transparencia de vida, porque es verdad que si no damos la sensación, y es lo que la gente se lleva de la calle, que no son justos, que no están bien dados, y eso sí que en estos momentos no es bueno para las instituciones, no es bueno para el momento que estamos viviendo, porque lo que tenemos que transmitir es totalmente lo contrario. Si somos conscientes desde las administraciones la situación en la que estamos y estamos tomando medidas para que la administración reduzca también en costes y en gastos. Porque además es una obligación el hacerlo, es decir, los recortes presupuestarios, de donde hemos tenido el último recorte más de 1.000 millones, y esto es, en un presupuesto como el nuestro, significa recortar mucho dinero. Se ha hecho fundamentalmente de gastos corrientes, de los propios sueldos de los funcionarios, de los dirigentes, y este esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno de Canarias por reducir este presupuesto, priorizando las políticas de las personas, porque se está priorizando en estos recortes sanidad, educación, servicios sociales. Todo este esfuerzo que se está haciendo puede verse empañado por una mala información, por una mala gestión que se dé a los ciudadanos, ¿no? ¿Y ya sabemos quién estaba detrás de esos pluses, si era el Partido Popular o Coalición Canaria, o eso todavía no se ha determinado? Bueno, eso hay que preguntárselo a los responsables del área, que son quien saben. Pero sería bueno averiguar eso. ¿Le interesa esa información a Claudina Morales como presidenta nacional de Coalición Canaria, saber quién otorgó esos pluses que usted mismo ha dicho que... Yo creo que más que aclarar quién otorgó los pluses, habría que aclararlo si los pluses se demuestran que están mal dados. Si los pluses responden efectivamente a un trabajo extra que se ha hecho, a un servicio extra de determinadas personas, daría igual quien los haya firmado. Si no responde a eso, sí que sería bueno saber quiénes son los responsables. Claro. Hemos visto al presidente del Gobierno de Canarias muy preocupado por las cifras de paro que tenemos y también por darle trabajo a los canarios. La última propuesta, la última iniciativa ha sido la de elaborar unos pliegos de condiciones en la que se prime a aquellas empresas que dan trabajo, sobre todo a las personas en riesgo de exclusión social. ¿Esto en el marco europeo tiene cabida? El presidente del Gobierno de Canarias ha hablado de 2 sentencias que podrían justificar esto. No solamente tiene cabida, sino lo que está respaldando esto es las 2 sentencias de la propia Unión Europea. La verdad que la Unión Europea ha sido sensible hasta estos momentos en debates que se han abierto en Canarias, que lo hemos abierto desde Coalición Canaria, y que no han tenido respaldo del resto de las fuerzas políticas porque lo han utilizado para desacreditar nuestra organización, diciendo aquello que no hemos dicho.
porque desde luego a Coalición Canaria no se le puede tachar de xenófobo, de racista, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que hay dos debates que se han abierto por parte de Coalición Canaria que sí que han tenido el respaldo de la Unión Europea. Uno es, Canarias necesita saber qué capacidad es la que tiene de carga, de población, cuánto podemos soportar en Canarias, qué población es la que podemos soportar, y si tenemos que ralentizar el crecimiento en función de esos límites de crecimiento que hacen que dejemos de ser sostenibles, ¿no? Esto hay un estudio que ha sido encargado por la Unión Europea y que veremos los resultados que tiene. Pero la Unión Europea ha sido sensible a este planteamiento que hemos tenido. Canarias es un territorio limitado, un territorio dependiente, un territorio alejado y, por tanto, en unas condiciones que necesitan que tengamos esa reflexión, sobre todo después de que en los últimos años hayamos crecido de la forma exponencial que hemos crecido. Y luego otro debate que se ha abierto y que hemos defendido es la necesidad de la protección que tenemos que tener en Canarias a las residentes en Canarias y a las propias empresas canarias, que es una manera de fortalecer nuestra economía y luchar también contra el paro y contra las dificultades que tiene nuestra gente, la gente que vive en Canarias, para incorporarse al mercado laboral. ¿Y cree usted que será una medida efectiva? Hombre, yo creo que es una medida efectiva en la medida en que se creen puestos de trabajo. Será una medida efectiva porque se primará a las personas que residen en Canarias. Hay otro debate que se ha abierto y es que se dé prioridad a las empresas canarias también. Y yo creo que son medidas que son buenas tenerlas, que hemos defendido y que desde luego lo que intentamos es defender a la gente que vive en nuestra tierra por encima de cualquier cosa, ¿no? Hemos visto, además, en este escenario casi preelectoral, cómo tanto Partido Socialista en Canarias como Partido Popular se han mostrado partidarios de realizar las prospecciones petrolíferas. Coalición Canaria, ¿qué posición tiene exactamente? Bueno, hemos visto una cosa que nosotros hemos dicho, venimos diciendo hace tiempo, y lo decimos ahora de cara a unas elecciones, que el Partido Popular y el Partido Socialista no tienen un proyecto para Canarias, no tienen un proyecto de presente, no tienen un proyecto de futuro para Canarias. Y un ejemplo de esto es lo que hemos visto estos días en el Congreso de los Diputados. El propio Partido Popular, coinciden dos noticias. El Partido Popular presenta una proposición no de ley en el que instan al Gobierno a que paralice los estudios de prospecciones petrolíferas en una zona cercana a las Islas Baleares por cuestiones de la economía que tienen que ver con el turismo, de medio ambiente y de sostenibilidad. En el mismo espacio de tiempo coincide en que el Partido Popular, a través de un estudio que pide realizar, habla de la necesidad de hacer prospecciones petrolíferas en Canarias. Nosotros en el Congreso, a través de José Luis Peretelo, nuestro diputado, planteamos que en la proposición no de ley que presentaban en el Congreso se incluyera a través de una enmienda a Canarias también por los mismos motivos que Baleares, y vimos como el Partido Popular no votaba a favor. Vemos un Partido Popular que además en los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura se ha posicionado claramente en contra de las prospecciones petrolíferas, y un Partido Popular que aquí a nivel de Canarias el señor José Manuel Soria dice totalmente lo contrario. Igual vemos un Partido Socialista que en el Estado ha dado autorizaciones a unas, bueno, que ahora están canceladas, pero impulsando unas autorizaciones a los estudios para las prospecciones petrolíferas, cuando vemos un Partido Socialista que en Fuerteventura y Lanzarote igualmente se pronuncian en contra de las prospecciones. Pero si fuera por Coalición Canaria, ¿esas prospecciones nunca se harían? Nosotros lo que hemos dicho es, las prospecciones petrolíferas están en contradicción ahora mismo con nuestra principal fuente o motor de nuestra economía, que es el turismo. Tiene serios riesgos para el medio ambiente, y ejemplos tenemos muy recientes. Y hay otra cuestión que es importante. ¿Quién tiene que decidir si las prospecciones se hacen o no? Y eso significaría un cambio de modelo económico. Son los canarios. Son los canarios. No puede decidir el Estado algo que afectaría de una manera tan brutal a Canarias. No puede decidirlo el Estado. Tienen que ser los canarios los que decidan si esto conviene, cuándo conviene, si además los recursos vendrían para Canarias. Por ahora nosotros decimos, tenemos un sistema
que está basado en el turismo. Si este es nuestro motor económico y estamos dando pasos, no solamente pasos importantes a través de la ley de medidas urgentes, de inversiones importantes que se están haciendo en los municipios turísticos, a través de promoción, a través de las tasas aeroportuarias, para consolidarnos como destino turístico, y eso va en contradicción con este modelo de desarrollo económico. No estamos hablando de boberías, y por tanto, ya digo, esto necesita una reflexión seria y tendremos que ser nosotros y el pueblo canario el que decida. Por ahora las instituciones más afectadas se han posicionado en contra, y nosotros lo que hemos dicho, de ninguna manera en estas condiciones, y en todo caso, ya digo, tiene que ser el pueblo canario quien decida si vamos a cambiar nuestro modelo económico hacia otro modelo, porque eso tiene sus consecuencias. Claudina Morales, le agradecemos su visita a 30 minutos. Gracias por estar con nosotros aquí en Televisión Canaria. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Mucha suerte. Llegamos al final de este programa. Les recordamos a todos que pueden continuar viendo Televisión Canaria a partir de ahora. Comienza nuestra programación informativa. Que tengan ustedes un buen día, que lo pasen bien.